Hablamos el otro día aquí en el programa de este Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Bienestar Docente, el segundo que se realiza en el organizado en realidad por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, en conjunto con el Ministerio de Educación y la Organización para los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y estamos ahora con Emilio Tenti, profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Mendoza, en Argentina. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido a País ADN. Un gusto, Piedad, un gusto conversar contigo y tus oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, en el marco de este congreso que se está realizando desde ayer hasta el día de hoy, tú eres uno de los invitados a exponer. ¿Cuál es tu rol en este congreso? Sí, tuve la suerte de ser invitado a exponer algunas ideas y a compartir con otros colegas chilenos e internacionales de otros países europeos y otros países de América Latina, y de debatir un tema que es relativamente novedoso en la agenda de las políticas docentes, que es la cuestión del bienestar docente y la relación que tiene el bienestar docente con la calidad de su trabajo y por lo tanto también con los aprendizajes de los alumnos. Esto creo que es lo novedoso, porque generalmente se asociaba la condición docente fundamentalmente, cuando se habla de la condición docente uno se refería fundamentalmente al tema del salario, ¿no? Que es obviamente que es un elemento fundamental que define el bienestar de un profesional, pero no es el único factor o la única variable. El trabajo docente es un trabajo que, dadas las circunstancias que vivimos en las sociedades contemporáneas, se ha vuelto un trabajo extremadamente complejo, porque como suelo decir yo, todo lo que pasa en la sociedad se siente dentro de la escuela, todas las transformaciones en el campo de la ciencia, la tecnología, en las familias, la estructura dinámica de las familias, la cultura, la pobreza, las desigualdades, la violencia, todo tiene una repercusión dentro del aula y hace que el trabajo del docente, que el docente en su trabajo cotidiano se vea obligado a enfrentar permanentemente nuevos problemas, claro, para los cuales muchas veces no está equipado, no está dotado de las competencias, conocimientos necesarios, ¿no? Porque estos problemas cambian aceleradamente con el paso del tiempo. Ahora, Emilio, con respecto a eso, lo hablábamos también el otro día, claro, tú decías, con los tiempos ha cambiado también la situación dentro de la sala de clases, porque también las generaciones han ido cambiando. Con respecto al bienestar docente, hemos visto también a profesores aquí, por lo menos en Chile, que han sido atacados verbalmente por sus alumnos, incluso de manera física en algunas oportunidades. Hay una falta quizás de respeto, no sé, a la autoridad. ¿Cómo desde el bienestar docente se está planteando solucionar eso en una era, podríamos decir, donde los jóvenes hoy en día tienen un concepto distinto quizás al que se tenía hace años atrás? Sí, son distintos. Incluso hay nuevas categorías, nuevas clases de edad que han ido apareciendo en las últimas décadas. Por ejemplo, la categoría de los adolescentes, los que tenemos más de 70 años, no tuvimos adolescencia. No es que no pasamos por la edad de los 12, 13, 14, 15 años, pero no existía la adolescencia como una categoría de edad, con una identidad. Hoy en día hay programas de salud adolescente, sitios para de esparcimiento para adolescentes, ropa adolescente, música para adolescentes. O sea, se ha constituido como una categoría de edad nueva. Claro. Y ha habido un cambio muy importante también en todo Occidente en las relaciones de poder que hay entre los grandes y los chicos. Esto de que los chicos tienen derecho no es solamente una consigna de la UNICEF a nivel internacional, sino que de hecho el equilibrio de poder se ha modificado en favor de los chicos. Entonces muchos adultos, cuando digo adultos, padres de familia, psicólogos, curas, maestros, no hemos encontrado un nuevo equilibrio en esta relación. Y tú mencionaste un tema que es fundamental, que es el tema de la autoridad. La autoridad del docente es un requisito fundamental para tener eficacia en su acción. Claro. La necesita la autoridad todos aquellos que se dedican a transmitir significados, a inculcar significados. Ustedes, los periodistas, por ejemplo, los curas, los políticos, los docentes. Si no hay autoridad, todo lo que un maestro dice en el aula entra por un oído, sale por el otro. La autoridad entendido como respeto, como reconocimiento, como crédito. Si el que me escucha a mí no me da un crédito, no me reconoce, todo lo que yo diga o haga no tiene ningún efecto. Hoy en día al maestro le cuesta producir ese reconocimiento, porque la forma de la autoridad, la forma en que se
se produce esta autoridad son distintas a las formas tradicionales. Hace 50 años bastaba que un profesor tuviera un acto de nombramiento y se sentara en la cátedra, ese solo hecho objetivo ya le garantizaba el respeto, un respeto básico, mínimo, por parte de los estudiantes. Hoy en día el maestro, o sea, la autoridad era una especie de delegación de la institución. Hoy en día, aparte del nombramiento, obviamente hay que tener un nombramiento para ser respetado y reconocido, claro. Pero hoy el docente, él tiene que producir su propia autoridad. Un poco se parece más a un periodista, porque el periodista hoy tiene que producir ese reconocimiento. Todos los días ustedes tienen que mantener la audiencia. Los docentes teníamos el privilegio de que teníamos una audiencia cautiva, que venía todos los días, era obligatorio ir a clase. Entonces, como nosotros no nos sentíamos muy obligados a estar renovando esa autoridad, ese reconocimiento. Hoy en día nos parecemos más a los periodistas, a los curas, a los políticos, que tienen permanentemente que crear las condiciones del reconocimiento de la autoridad. Bueno, y ahí eso requiere ser tematizado, y muchos no lo logran, otros lo logran. Los otros lo logran en la misma institución, con los mismos alumnos. Algunos logran ese reconocimiento, esa autoridad, son queridos, son respetados, son apreciados por sus alumnos, y otros no logran esa conexión. Y esto requiere, primero, hay que reconocer que hoy en día el respeto, el reconocimiento tiene que tener reciprocidad. Bien, esa parte... Por ejemplo, en mi época, cuando iba al colegio, el profesor podía fumar. El profesor me podía tutear, pero yo no podía fumar ni tutearlo al profesor. Claro. Hoy en día hay una cierta reciprocidad, y esto a veces nos cuesta a los adultos, que hay ciertas cosas. Si no fuma él, si no hay que fumar en el aula, no fuma ni él, ni yo, ni los alumnos, ¿entiendes? O sea, y hay que respetar y reconocer también a los chicos de hoy. Nos cuesta mucho entender a los jóvenes de hoy. Nosotros tenemos estudios sociológicos hechos acerca de las actitudes de los docentes respecto de los valores de los jóvenes, y hay una tendencia a creer entre los docentes, entre la mayoría de los docentes, que los jóvenes de hoy no tienen valores, que no les interesa estudiar, no les interesa la justicia, no les interesa, o que les interesa menos que antes. ¿No? Tenemos una tendencia a creer que la juventud de hoy es la juventud perdida, que nosotros éramos mejores, digamos así. Y eso no necesariamente es así. Crítica, que la tenemos medida nosotros, que es característica de los docentes de Argentina, México, Brasil, Perú, Uruguay, donde hicimos este estudio. Esto afecta negativamente la relación con los jóvenes, porque el joven se da cuenta de esa imagen crítica que tiene el docente, y muchas veces se le responde al docente con la misma moneda. Esto es que tenerlo en cuenta. Sin duda. Ahora, cuando uno piensa en los docentes que quizás están teniendo en estos momentos ese problema, que el bienestar docente en ese sentido se hace complejo justamente por lo que pasa dentro de la sala de clases en conjunto con los alumnos, ¿qué podría hacer entonces un docente para que, no sé, si es que tiene esa impresión de los jóvenes, no sé si necesariamente cambiarla, pero sí que eso no afecte la relación que tiene con sus estudiantes para poder justamente cumplir su rol y su misión de finalmente enseñar? Yo creo primero que tienen que entender estos valores de los jóvenes de hoy. No es que no tienen valores, tienen intereses. Es mentira que no les interesa nada. Yo muchos talleres con docentes, los jóvenes de hoy no les interesa nada. Es una frase terrible esta, que lo he escuchado en varios países de América Latina. Yo cuando hago talleres con docentes les digo, mire, reflexionemos un minuto. ¿Usted cree que hay un ser vivo que no le interese nada? ¿Usted cree que hay un joven, no sé, de sectores populares, por más excluido, dominado, que sea, no tiene interés? ¿Usted conoce un joven, digo, que no le interesa el fútbol? ¿Usted conoce un joven que no le interesa la música, que no le interesa el rock, que no le interesa el sexo? Bueno, quizás no le interesa la historia de la guerra del Peloponeso, pero tiene otros intereses los jóvenes. Nosotros como adultos docentes, profesionales, tenemos que conocer esos intereses, no legitimarlos, conocerlos, y partir de los intereses de los chicos, y tratar de elevar esos intereses, llevar esos intereses hacia hacia objetos más complejos de la cultura. Yo tengo que partir del interés musical del chico. Si el chico lo único que le gusta, yo doy el ejemplo en Argentina de la cumbia villera, que es una forma de cumbia muy simplota, degradada, uno diría, bueno, pero si yo le digo al alumno que le gusta la cumbia villera, le digo, mira, eso es porquería, eso es ruido, eso no es música, yo te voy a enseñar la buena música y te pongo a Bach, el tipo va a decir, la que es porquería es Bach, ¿no? El más divertida de la mía. En cambio, si yo le digo, mira, yo sé que te gusta la cumbia villera, yo tengo que ser más experto que él en cumbia villera, y le puedo decir, mira, tú sabes que la cumbia no es un invento argentino, viene de Colombia, ¿querés escuchar cumbia colombiana? Es probable que el tipo pase de la cumbia villera a la cumbia colombiana, y si da ese pasito, ya ha hecho un progreso impresionante, porque es mucho más compleja, mucho más auténtica, mucho más rica la cumbia colombiana que la cumbia de las villas miserias de Buenos Aires. Y si el tipo llega a la cumbia colombiana, lo paso a la salsa ya es un género musical asociado, pero mucho más rico, porque tiene instrumentos
de viento, tiene una percusión mucho más compleja, tiene influencia caribeña, africana, y si llega a la salsa lo meto al jazz y del jazz lo llevo a Bach, ¿se entiende? O sea, hay que partir del interés, pero no en sentido populista, tú quédate con la cumbia villera, yo me quedo con Bach. No, yo te parto de la cumbia villera, te la reconozco, pero tú tienes el derecho de apreciar otros tipos de géneros musicales, pero con esta gradualidad que estoy planteando en el ejemplo, ¿no? Y lo mismo puede suceder con el fútbol. Si hay un chico que solamente tiene una pelota de fútbol en la cabeza y piensa solamente en el resultado de ayer de Colo-Colo con la Católica, bueno, yo soy profesor de matemática, y bueno, parto de la tabla de posiciones. Entonces hago promedio, hago porcentaje, hago probabilidades, partiendo de la tabla de posiciones. Y si soy profesor de historia y lo único que le interesa es River y Boca en Argentina, entonces le digo, ¿por qué los de River son los millonarios y los de Boca son los bosteros, los populares? ¿Por qué? Entonces me meto en el tema de las clases sociales. Sí. Me meto en el tema de las clases sociales. O sea, yo parto del interés del chico, pero lo complejizo esos intereses, los elevo, los voy desplazando hacia objetos más nobles, más significativos. Pero eventualmente, pensando también en quizás docentes que nos puedan estar escuchando ahora, eso claro, es obviamente una herramienta, pero hay contenido y hay información que hay que entregar en el currículo que es independiente de los gustos del joven. O sea, aunque le guste o no, tienen que aprender ciertas cosas básicas. Pero yo parto del gusto del chico y lo llevo a Bach. Yo parto del interés por el fútbol y lo llevo al cálculo de probabilidades, lo llevo a los porcentajes, lo llevo a las funciones, ¿no? O parto del interés por el fútbol y termino dando la historia argentina, la historia de la inmigración, la estructura social argentina, que hay rico, que hay pobre. ¿Se entiende? No es que lo dejo con sus gustos y sus preferencias. Yo tengo que conocer esos gustos. Pero esto es un sano principio de la pedagogía clásica, no es un invento de ningún pedagogo español moderno contemporáneo. Esto los grandes pedagogos decían que hay que partir de los lenguajes y los intereses de los chicos. No hay que quedarse allá, eso sería populismo, condescendencia. Tú quédate con este género musical y yo me quedo con tu género porque las clases, por ejemplo, las clases cultas en todo el mundo son omnívoros. En los casamientos en Buenos Aires se baila desde la cumbia villera hasta lo más complejo de la música contemporánea. En cambio, al pobre lo vamos a dejar solamente con la cumbia villera. No, el sector popular hay que partir de esos intereses, pero complejizar esos intereses. No es populismo esto, ¿se entiende? Al contrario, es un punto de partida. Y eliminar estas visiones negativas y tan críticas acerca de los jóvenes, no son tan monstruosos, no es que no les interesa nada, no les interesa la guerra del Peloponeso, pero yo estoy convencido que una persona culta tiene que estudiar la guerra del Peloponeso, la historia de los fenicios, como le pasó a mi nieto, historia de los fenicios. ¿Qué te dieron de historia primer semestre del año, primera semana? Me dice la historia de los fenicios, y te explicó para qué sentido tiene estudiar los fenicios. ¿A usted le interesa la historia de los fenicios? Por ejemplo, a mí no me interesa hoy la historia de los fenicios. Ahora, si tengo un profesor que me explica por qué tengo que estudiar los fenicios, porque si no estudio la historia de los fenicios, no entiendo la lógica de la contabilidad, de la partida doble, este tipo me tiene que generar un interés, hay que desarrollar el interés. Nadie nace con un interés específico por el conocimiento. Sí. Pero Emilio, en ese sentido, ¿qué pasa también con los padres? Porque muchas veces los profesores, los docentes, dentro de lo que significa estar en la sala de clases y que la actividad o la sala de clases sea un lugar ameno y propicio para la enseñanza, muchas veces es como, bueno, los padres tampoco se están haciendo cargo de la educación de sus hijos, incluso de la educación en el sentido del respeto y de valores. Sí. Este es otro cambio importante de lo que hablábamos, ¿no? Es como dice un colega italiano, dice, hay padres que se han convertido en sindicalistas de sus hijos. Cuando un chico tenía problemas o era reprobado antes, recibía el castigo del maestro y llegaba a su casa y el padre le daba otro castigo. Hoy en día va el padre y se queja al maestro. Esto está ocurriendo en Occidente. Hay padres que sienten culpa. Ojo, padres del sector de clase media, media alta, que se pasan la vida trabajando, acumulando dinero. La madre trabaja, el padre trabaja, no se ocupan del chico. Y como están en falta, cuando el chico tiene problemas en el aula, en vez de reforzar la autoridad del maestro, van allá y se convierten en representantes sindicales de sus hijos. Bueno, ese es un problema, ¿no es cierto? O hay sectores sectores donde no existe el padre y la madre. Hay niños que viven con una abuela o con una tía. Entonces el maestro no puede estar añorando la mamá de antes que no trabajaba y que se ocupaba de la socialización, de la primera educación. Hoy en día la escuela tiene que encargarse, lamentablemente no, es así, de tareas que antes realizaba la familia, que era lo que usted llama la educación. El chico llegaba educado en el sentido común
común de la expresión. Educado quiere decir que conoce, que respeta ciertas reglas de comportamiento, que no pega, no escupe, no tira, no grita, no se pelea por la primera diferencia. El chico llegaba educado. En México tiene una expresión, los chicos llegaban bien hechecitos, bien hechos a la escuela. Hay docentes que distinguen, dice, hay chicos mal hechecitos y bien hechecitos. Hoy en día dicen así. Claro. Hoy en día las madres que no pueden con sus hijos, van y te llevan al hijo a la escuela y dicen, edúquemelo, este es un salvaje, edúquemelo en el sentido, desarrollen este chico ciertas reglas fundamentales de comportamiento. Claro, como que dice, enséñele las reglas de 3 simples. No, edúquemelo. Claro. Bueno, pero esas son las circunstancias. Hoy la familia es otra familia. Eso se habla de flexibilización, hay distintas configuraciones familiares. Bueno, pero esa es la realidad que tenemos. Entonces la escuela hoy en día tiene que asumir tareas, tiene que dar de comer, tiene que socializar, tiene que educar en este sentido y además tiene que enseñar conocimiento. Entonces necesitamos otra escuela. No puede ser la escuela de 4 o 5 horas donde solamente hay docentes. No, tiene que haber una escuela de tiempo completo con un espacio físico mucho más diversificado y más amplio donde el chico pueda realizar actividades culturales, deportivas, como son los buenos establecimientos privados donde van los hijos de los privilegiados de América Latina. Físicamente, eso no solamente más tiempo, físico también, la estructura física, que el equipo de recursos humanos de una escuela que tiene que asumir otras funciones no debe estar constituido solo por docentes que son especialistas en la enseñanza, sino también por psicólogos que se encargan de la educación emocional, con animadores culturales que hacen actividades culturales con los chicos, con especialistas en deporte. En fin, necesitamos otra rediseñar la institución educativa para que no sea solamente un lugar donde se aprende conocimiento racional técnico, sino donde también se crean aquellas condiciones de desarrollo emocional, la empatía, la autoestima, la estabilidad, la seguridad, etcétera, etcétera, que son condiciones necesarias para que el chico esté en condiciones de aprender el conocimiento complejo. Pero entonces ya hay que rediseñar la escuela. Claro, o rodeamos a la escuela de otras instituciones públicas y sociales que se encargan de estas otras dimensiones que antes de las cuales se ocupaba la familia. Sí. Hoy en día la familia no existe en singular. Un antropólogo norteamericano se entretuvo, consiguió, identificó 300 configuraciones familiares distintas. Un papá con hijos ensamblados, una abuela con... Hay 10.000 configuraciones. Entonces ya no es la familia de antes, no podemos vivir añorando a la familia de antes. Hay transformaciones que son transformaciones estructurales de largo plazo que obligan... La escuela no puede ser la misma escuela del siglo XIX, esto es lo que quiero decir. Claro, ha cambiado y eso obliga justamente también a los profesores, a los docentes a cambiar sus métodos. Ahora, sabemos que el tema, por ejemplo, de la infraestructura, de definir un currículo, no pasa solamente por el docente en la sala de clases, sino que es mucho más complejo el proceso. En ese sentido, me imagino que dentro del Congreso internacional que están desarrollando de buenas prácticas en bienestar docente aquí en nuestro país y dentro de los expertos donde te encuentras tú como invitado, si tuvieras que entregar un consejo o por dónde partir tanto a los encargados de los centros de educación, así como al profesor en el aula, ¿por dónde comenzamos para ir mejorando el bienestar también de los profesores, no solo de los alumnos, sino también de los profesores en la sala de clase? Yo partiría de las demandas que los propios profesores expresan en muchas investigaciones empíricas que hemos hecho. Cuando le presentamos, le preguntamos, le ofrecemos una lista y que señalen, pongan una crucecita en aquellos aspectos que consideran más problemáticos en su trabajo, saber cuál es de las cosas que más señalan como problemáticas los docentes, el tiempo. La falta de tiempo para desarrollar las clases, falta de tiempo para evaluar. Imagínense, un profesor en promedio en Argentina atiende 200 alumnos, porque tienen doble turno y si son profesores secundarios trabajan el 20%, trabajan en 3 establecimientos o más. Entonces, el tema del tiempo es un tema que ellos perciben como un tema que los angustia, que los acosa. Claro. Tiempo para evaluar, tiempo para la clase. Segundo, el nivel social de los alumnos, lo dicen de una manera indirecta. Quiere decir, los alumnos de condiciones sociales menos privilegiadas. Le significan un gran desafío para el docente. Son estos chicos que vienen sin esa socialización primaria, etcétera, etcétera, que viven en situaciones de violencia, que vienen con desequilibrios emocionales muy fuertes, como en Estados Unidos. En Estados Unidos incluso hablan de una especie de terapeutización de la pedagogía, y ciertas investigaciones demostraban en un congreso que participé en Canadá, que a los docentes se los entrenaba en ciertas técnicas de pacificación, porque en vez de tomar
charlista que se hacía tradicionalmente en las escuelas, lo que se hace es una especie de ronda donde cada uno se sientan todos y la maestra pregunta, a ver, Josecito, ¿cómo te sientes hoy? Entonces el chico te dice, estaba alterado porque anoche mi hermana vino violada o mi papá le pegó un cuchillazo a mi mamá. Imagínate el estado. Entonces le enseñan a los docentes cómo calmar a ese chico. O sea, claro. Y nos decían en las investigaciones que los docentes tenían que convertirse medio en psicoterapeutas a costa del tiempo de la enseñanza, porque el tiempo que tienen que dedicar para calmar, pacificar, para crear las condiciones mínimas, ordenar el aula, para comenzar a desarrollar un contenido fundamental de conocimiento, tenían que gastar el tiempo en estas tareas previas. Ese es un punto bien interesante a tocar. Que tiene estas problemáticas necesitan mucho más claro. más intensificar, más otros recursos humanos y menos cantidad de alumnos per cápita. Claro, y para eso también se necesitan, por supuesto, más profesores. Son todos temas que se están tocando en este segundo Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Bienestar Docente, organizado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación y la Organización para los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Chile. Muchísimas gracias, Emilio Tenti, profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Mendoza en Argentina, por ilustrarnos también un poco en cómo va avanzando la docencia y la labor docente justamente para los tiempos de hoy, en busca también de un bienestar no solo de los docentes, sino que de la sala de clases y de los centros educacionales en su conjunto. Muchas gracias, Emilio, y mucha suerte en el Congreso. Muchas gracias, felicidades, adiós. Gracias. Hablamos de todo y también de los temas que nos cuesta hablar. País ADN,